Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. Muchas gracias por asistir. El día de hoy nos va a hablar José Manuel Gómez Soto sobre el juego de Go, un enfoque a partir de autómatas celulares. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues muchísimas gracias, José Manuel. Adelante. No, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, primero voy a pedir una disculpa porque aquí voy a usar una presentación que hice en el Simvestab hace un año y ya no puse el nombre del seminario de ustedes a que amablemente me están invitando, porque estoy de salud, ya no me dio tiempo de cambiar esto, pero bueno, me voy a basar en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces el tema, como bien dijiste, se llama el juego de Go, un enfoque a partir de autómatas celulares, y comienzo con lo siguiente. El juego de Go, así se escribe Go en chino, es un juego muy viejo, tiene casi 4,000 años de existencia, tiene su origen en China y se considera una de las habilidades que le enseñaban a los chinos en aquellas épocas. Les enseñaban caligrafía, música, dibujo y el juego de Go. Y no sé si sepan ustedes, hay un libro que se llama El arte de la guerra. Ese se basa mucho también en el juego de Go, que es un libro clásico chino. Pues bueno, vamos a describir de qué trata el juego. El objetivo del juego es controlar la mayor cantidad del territorio del oponente, ¿no? Imagínense que es como terratenientes, cada quien quiere ganar el mayor área posible. Y tiene algunas reglas para hacer esto. De hecho, déjenme voy un poquito más adelante para que veamos más gráficamente. Este sería un tablero de Go de 9x9. El profesional es un tablero de Go de 19x19. Y la primera pieza se divide, son dos oponentes y cada oponente un oponente tiene piedras negras y el otro tiene piedras blancas. Y entonces aquí el primero que sale es el oponente de piedras negras. Entonces aquí voy a escribir varias cosas sobre esto. Noten que cuando yo pongo aquí una piedra negra, se ponen en los bordes, en las esquinas de los trazados, ¿no? No se pone aquí en las celdas, sino en las esquinas. Y aquí lo que me indica es que esta piedra que acabo de poner tiene 4 grados de libertad, que es esta y esta. Así le llaman en el juego, 4 grados de libertad. Entonces la idea es que yo vaya poniendo, yo doy este juego y el siguiente jugador, digamos, la piedra blanca da y entonces aquí la piedra blanca va a tener 1, 2, 3 grados de libertad y la negra va a tener 1, 2, 3 grados de libertad. Van jugando y van dominando territorios de alguna manera. Miren, la siguiente sería esta jugada. Entonces noten que esta pieza ya me queda nada más con 2 grados de libertad. Esta que acabo de poner tiene 3 y así, ¿no? Ahí van las jugadas, así en general, ¿ok? Entonces, este sería un tablero ya profesional de 19x19. Y aquí vemos alguna configuración que tiene, digamos, el juego. Ustedes pueden notar que aquí hay como regiones que se quedan dentro. Cuando yo tengo una región aquí en blancos que se encuentra dentro de puras, por ejemplo esta, déjenme ver algo más claro, no tengo aquí, bueno, cuando tengo aquí una región, digamos, en espacios en blancos, rodeada de fichas o de piedras blancas, quiere decir que ese es mi territorio. Entonces, la idea de los jugadores es como ir formando pequeñas zonas donde se rodeen con las fichas de su color para que ese sea parte de su territorio. Y esas, al final lo que se hace es que se cuenta tanto el territorio ganado por cada jugador, por cada piedra, y además el número de piedras. Y el que tiene más número de piedras y más territorio es quien gana la partida. Y ahí, bueno, aquí son algunas reglas básicas que tiene el juego de Go. De hecho, son muy sencillas y aparte de que son más sencillas, digamos, por ejemplo, que el ajedrez se considera un juego mucho más complejo que el ajedrez. Espero que hayan visto un video que recomendé que vieran para esta presentación, que se llama AlphaGo, porque déjenme les platico un poquito por qué me puse a trabajar sobre esto. Yo vi ese video, la verdad me impactó mucho, me gustó mucho ese video, se lo puse a mis alumnos y una vez que terminamos de ver el video, le dije yo a uno de ellos, pues tú y yo vamos a hacer un programa que juegue Go, pero en lugar de usar redes neuronales vamos a usar autómatas celulares. Y esto que voy a platicar es un poquito la aventura de eso, ¿no? Entonces, miren, la captura es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo esta configuración, noten que tengo aquí piedras negras que rodean a estas blancas. Si yo voy a dar como jugador de piedras negras, pongo aquí
la piedra negra, que es este caso, noten que estoy quitando de todos grados de libertad a las piedras blancas que tengo aquí en medio. Y como les quito grados de libertad, entonces las atrapo, los capturo y ya son mías y las quito del tablero. Y de esta manera puedo capturar piedras del oponente y por lo tanto pues tener más piedras yo en el tablero que el oponente. ¿Ok? Esta sería, digamos, la regla de la captura. Hay otra regla que se llama el suicidio. Por ejemplo, aquí, si van a ir, no puedo hacer aquí un movimiento de tal manera que me mate ese movimiento. Por ejemplo, si aquí van las blancas, si yo pongo aquí una jugada de blancas, pues automáticamente esta pieza que estoy poniendo en blanco no va a tener ningún grado de libertad. Va a quedar rodeada de los enemigos. Por lo tanto, se considera un suicidio y no se permite en Go. Si yo hago eso, tengo que retroceder. Es como los jaque mates así medios accidentales, digamos en el ajedrez, ¿no? El suicidio no es válido. Ok, otra es el Ko, que es que no pueden repetir una jugada infinitamente. Por ejemplo, imagínense esa estructura. Ok, y entonces aquí se le ocurre jugar las negras con la idea de capturar esta pieza. Si yo pongo aquí mi pieza negra, voy a capturar esta. ¿De acuerdo? Y ya la capturé. Pero entonces, ahora el blanco no puede hacer lo mismo. El blanco no me puede poner aquí esta pieza para capturar mi negra, porque si no, así nos iríamos hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, se llama Ko y es una jugada que está prohibida también. Bueno. Y básicamente esas son las reglas más importantes que tiene Go. Déjenme platicarles un poquito acerca, digamos, del esfuerzo computacional por tratar de hacer programas que juegan Go. El primer programa que juega Go fue hecho por Albert Lindsay y Zorbitz y lo hicieron a partir de en aquella época estaban interesados en reconocimiento de patrones y lo hicieron a partir de una tesis que tenía que ver con reconocimiento de patrones. Más tarde, en el 81, salió un artículo en la revista Byte, una revista legendaria de computación, y el programa se llamó Wally, pero jugaba con un tablero de 15 por 15. La historia es muy larga, aquí nomás voy a poner algunos puntos que me parecieron relevantes, porque hay una historia larga en los programas que trataron de jugar Go antes de que AlphaGo le ganara a Lee Sedol, el campeón del mundo coreano. En el 98, empezaron a jugar las máquinas con las computadoras, y aquí lo que pasaba es que a los jugadores les daban ventaja, a la computadora le daban ventaja para que pudiera jugar con la máquina. Aquí todavía las máquinas, los programas eran muy débiles y generalmente ganaban los humanos, ¿no? Pero fíjense, le daban a veces esta ventaja, 25 o 30 jugadas a la máquina para que más o menos le diera batalla al jugador. Bueno. En Nature se publicó en el año 2015, si no me equivoco, un artículo donde hacen una descripción técnica de AlphaGo. AlphaGo es un programa que hizo la compañía DeepMind inglesa. Ahora ya pertenece a Google, ya ven que Google compra todo, Google lo compró, pero en esa época hicieron entonces el programa de AlphaGo, que era un programa que podía aprender por su cuenta. Y este programa de AlphaGo aprendió a jugar Go a partir de todas las jugadas que estaban en internet. Entrenó una red neuronal y en marzo de 2016 AlphaGo le ganó 4 de las 5 partidas al campeón del mundo, Lee Sedol. Y esa fue la primera vez que un software de computadora le ganaba al maestro del mundo, que en Go es el 9 Dan, es la mayor categoría que pueden ganar en una competencia profesional sin ventaja inicial. ¿Ok? Eso es lo que aparece. De hecho, es una fotografía del video que les pedí, o el documental que les sugerí que vieran. Y bueno, AlphaGo se basa en redes neuronales, en búsqueda de Monte Carlo en árboles y en Machine Learning, ¿no? Que es lo que está en boga, digamos, en este verano de la inteligencia artificial que estamos viviendo todos. Entonces, nuestro objetivo como alumno, pues no era hacer un AlphaGo, ¿verdad? Alguien que le ganara a quien le gana al campeón del mundo, sino hacer algo más modesto que pudiera correr una máquina laptop que no requiriera tanto poder de cómputo, pero lo que nos interesaba ver es cómo podemos plantearlo en términos de autómatas celulares en lugar de redes neuronales, ¿no? A ver si con autómatas celulares podíamos hacer un programa que jugara Go
y que, digamos, jugara de una manera amateur, digamos, ¿no? Entonces ese fue el objetivo de lo que hicimos. Para eso se nos ocurrió inventar un concepto que llamamos vector de juego. Y con el vector de juego creamos una población de vectores de juego que eran como estilos de jugar Go. Y ese vector de juego estaba compuesto por 4 parámetros. Los 2 primeros parámetros tenían que ver con la defensa, cuando uno juega de manera defensiva, y los otros siguientes parámetros pueden ser el ataque. Ok, y entonces, de manera aleatoria generamos todos estos vectores, donde el primer parámetro del vector era el crecimiento de la cadena con una jugada, es decir, que yo como jugador buscar en esa jugada hacer crecer mis cadenas. ¿Ok? Entonces, en lugar de atacar al oponente, estaba yo buscando más bien cómo crecía yo mismo. Entonces, por eso es como defensiva. Otra manera es obtener grados de libertad en la jugada que yo diera. También estaba más preocupado en mi juego que en atacar en el juego del oponente. Y los 2 siguientes parámetros, el primero, pues yo era más agresivo y yo lo que trato de ver es cómo le quito grados de libertad a mi oponente y además cómo le capturo piedras. Entonces, aleatoriamente asignamos aquí valores y dependiendo de esos valores, hacemos que un vector sea, digamos, defensivo, ofensivo y neutral. Entonces aquí tenemos vectores que caracterizan, digamos, el estilo de juego de los jugadores. Puedo tener un estilo de juego agresivo, puedo tener un estilo de juego defensivo, o puedo tener un estilo de juego, ¿cómo se dice? Neutral, ¿no? Que ni sea defensivo ni sea ofensivo. Y bueno, una vez que creamos ese vector, creamos otro vector que llamamos el vector de movimiento, que tiene que ver con cómo podemos evaluar ante una situación concreta en el tablero. Es decir, tenemos un tablero dado y a partir del tablero dado quiero medir qué tan buena fue una jugada de un vector o qué tan mala fue la jugada que hicimos. Inventamos un vector igualito al que teníamos antes. Tienen parámetros que, bueno, ahora se llaman M1, M2, M3, M4, pero que miden exactamente las mismas características. Es decir, estos 2 parámetros son los defensivos y estos son los agresivos o ofensivos, ¿no? Y si ustedes pueden ver, aquí tengo lo mismo que teníamos antes. Entonces, definimos un vector, digamos, equivalente al que teníamos antes. Vamos a ver ¿por qué la idea de generar estos 2 vectores? Porque la idea es que este vector lo vamos a obtener con el tablero y para un vector de juego vamos a medir, vamos a calcular este vector para todas las posiciones del tablero, para todas las posiciones libres del tablero, las que no tienen piedras. Y a partir de multiplicar todos esos vectores por los vectores de juego, por los estilos del jugador, vamos a poder evaluar qué tan buena es la jugada o no. Y esa jugada puede ser buena también dependiendo del estilo del jugador. Si el estilo es agresivo o ofensivo, una posición puede ser buena, pero no puede ser tan buena si es defensivo o etcétera. Y de esa manera vamos midiendo qué tan buenas son todas las posibles jugadas que se nos ocurra hacer en el tablero a partir de un estilo de juego. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, imagínense que vamos a ver aquí nuestro vector de movimiento para esta jugada. Tengo todas estas posiciones libres que quiero evaluar. Cada una de ellas voy a generar un vector de movimiento para cada una de estas posiciones libres. Entonces, no lo voy a poner para todas, nada más voy a ilustrar para algunas que ellas. Imagínense que mi jugada fue ahí. Si mi jugada fue ahí, este es el vector de movimiento que representa esa jugada, ¿ok? De acuerdo con las características que, bueno, déjenme ver, que hay aquí, déjenme saber, son distintas. Aquí voy a considerar, déjenme ir con más calma aquí, porque si no se va a entender. Fíjense, el primero lo que voy a medir es qué tanto voy a hacer crecer mi cadena. O si cuando doy un movimiento, qué tantas otras cadenas puedo unir a mi cadena. En Go se considera que entre tenga más grande una cadena, soy más poderoso. Y entonces, si el movimiento hace crecer la cadena, obtiene un 1. Pero si une n cadenas, va a obtener n. Y si crea una nueva cadena, va a obtener 0. Pues este es el valor que va a ir aquí, dependiendo de qué circunstancias se esté dando en el tablero. Ahora, los grados de libertad obtenidos es también, si creo una nueva cadena, obtengo un 1. En otro caso, voy a obtener la diferencia,
para obtener grados obtenidos, lo que hago es que hago toda la medición sobre el tablero antes de la jugada, de los grados obtenidos, de los grados que tengo antes de la jugada y de los grados que voy a obtener una vez que hice la jugada y los resto. Y de esta manera voy a ver qué tantos grados de libertad obtuve con ese movimiento. Y la 3, que son grados de libertad quitados, es la diferencia entre los grados de libertad del contrincante antes y después del movimiento. Y las pilas capturadas son las longitudes de las cadenas que capturé, ¿de acuerdo? Pues de esa manera voy a calcular el número que va a ir en cada uno de esos parámetros. Es el ejemplo que le estaba poniendo antes, me estaba adelantando mucho. Pues aquí, esos son los valores que voy a obtener, de acuerdo a los criterios que dije antes. Este va a ser el vector para esta posición, este va a ser el vector para esta otra posición, este va a ser el vector para esa otra posición, y así son algunos ejemplos, vean, de si muevo ahí, ¿de acuerdo? Ahora, eso lo tengo que hacer para cada uno de las posiciones libres del tablero. Aquí nada más estoy ilustrando para esas pocas. Y, bueno, me faltó mostrar esta. Entonces, el mejor movimiento con un vector defensivo, imagínense que tengo este vector defensivo, y a ese vector lo voy a evaluar para esas que les puse, por ejemplo, para los vectores de movimientos que tenía. Para ese primero obtengo un 6, ¿no? Aquí nada más es un producto entre dos vectores y obtengo el 6. Para el siguiente movimiento obtengo el 7, es el mismo estilo de juego, es un vector de movimiento distinto. Y ahí tengo para otro, tengo 8 o tengo 7, ¿no? Tengo 17, fue el máximo, es el que más me conviene, y tengo 11, ¿de acuerdo? Entonces, chequen, lo que estoy haciendo básicamente es, dado un estilo de juego, evalúo todos los posibles movimientos que pueda hacer el jugador y veo cuál es el que me da mayor valor. El que me da mayor valor es el que voy a elegir si es que soy un jugador defensivo o tengo un estilo de juego defensivo. Lo mismo voy a hacer si es que tengo un vector ofensivo. Pues este es un vector ofensivo y hago la evaluación otra vez para cada una de las posiciones y obtengo distintos resultados. Para eso tengo 1, tengo 7, para eso tengo 13, tengo 7, para eso tengo 3. Fíjense, donde fue el mayor en el otro estilo, para este no es tan bueno y obtengo para este, ¿no? Y de esta manera determino cuál es el mejor movimiento que voy a tener aquí dependiendo de este estilo que es ofensivo, ¿ok? Y lo mismo voy a tener si es que tengo digamos, un estilo neutro. Este es el vector para un estilo neutro. Entonces, otra vez, multiplico ese vector por todas las posiciones que tiene mi tablero, por todos los vectores de movimiento que tiene cada posición libre de mi tablero, y voy obteniendo los valores, ¿de acuerdo? Ahí tengo esos valores, y ahí tengo esos valores. Y de esa manera obtengo los mejores movimientos. Entonces, lo que hago es que para esa población inicial que generé con todos los vectores, a todos ellos los multiplico por todas las posibles posiciones que tenga el tablero y voy a obtener un conjunto de los mejores movimientos para varios estilos de juego. Y me quedo con ese conjunto. Ya con ese conjunto, ya una vez que lo tengo, lo que hago es que evalúo estadísticamente cuál fue el mejor movimiento, la mejor posición, independientemente de los estilos que tuve, es decir, cuál posición fue la que se repitió más con el mejor movimiento, y esa va a ser mi mejor jugada, ¿ok? Pero aquí lo interesante, o donde entran los autómatas celulares, es en cómo voy a calcular. Bueno, aquí tengo perdónenme, aquí me está tardando antes, me estoy apresurando. Aquí, únicamente lo que estoy diciendo es cuál es la posición donde obtuve el mejor movimiento cuando soy defensivo, que fue 17. Esta fue la mejor posición que tengo si es que soy ofensivo, que son 13, y es la mejor posición que tengo si es neutro, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo pero aquí lo interesante es cómo entran los autómatas celulares, digamos, en esa estrategia que hicimos de cómo elegir la mejor posición. Porque quizás no lo dije, pero bueno, el objetivo es que mediante toda esta matemática, la máquina puede decidir cuál es la posición que va a jugar en el siguiente paso. Es lo que tenemos que resolver, ¿ok? Y a ver, ¿y cómo usamos autómatas celulares? Antes de decirles cómo los voy a usar, déjenme les platico un poquito, una introducción de autómatas celulares, ¿no? Los autómatas celulares vienen de John von Neumann.
John von Neumann se preguntaba ya por los años 50 si una máquina se podía autorreproducir y Ulam le sugirió que pues, para que pudiera hacer esa demostración que usara las celdas, y John von Neumann ya tenía, digamos, en mente usar autómatas o funciones en teoría de autómata computacional, y unió los dos conceptos y creó algo que se llama autómata celular, y con ese modelo John von Neumann demostró que una máquina se puede autorreproducir, y ese trabajo lo compiló su alumno Arthur Burks en un libro que salió después de que él murió, que se llama Teoría de la autorreproducción de autómatas. John von Neumann logró demostrar que una máquina puede hacer una copia de sí misma. Déjenme lo pongo en estos términos. Imagínense que tienen una fábrica de robots, pero robots, además de poder ensamblar algo de la fábrica, sabe cómo hacer una copia de ese mismo robot, que a su vez va a poder ensamblar algo de la fábrica, que a su vez va a hacer otro robot. Entonces, él pensaba como tener, digamos, una producción exponencial, y que eso iba a hacer que la producción, digamos, de todas las cosas que automatizaran con robots, pues iba a ser muy grande, ¿no? Esa era un poquito la idea. Entonces, bueno, esta definición de autómata celular es una definición que viene digamos, de grupos. Entonces, sean G y A conjuntos, bueno, aquí lo puse conjuntos, pero la definición más que es grupos. Un autómata celular sobre el conjunto G y un alfabeto A va a ser una transición o va a ser un mapeo que me va a cambiar de configuraciones a configuraciones. Yo te voy a poner un ejemplo para que se entienda bien qué es esto de configuraciones a configuraciones, que va a satisfacer la siguiente propiedad, que van a existir vecindades o configuraciones que van a mapear, digamos, partes de este conjunto, subconjuntos de este conjunto que van a mapear a un solo estado. En términos de autómata celular se conocen como vecindades. Tengo la vecindad de toma de autómata celular, y esa vecindad, a partir de los valores que tenga, tengo una célula central que tiene vecinos que lo rodean. Imagínense, estas son mallas. Una malla con datos me va a pasar a otra malla con datos, y voy a tener un subconjunto desde esa malla donde tengo una célula central que la rodea en datos, y voy a decidir que mapee un solo dato. Y va a tener una función que va a aplicar esta pequeña función local por cada una de las vecindades, y una vez que lo haga en toda la malla, entonces voy a tener la siguiente configuración. Pero déjenme planteárselo con un ejemplo más claro. Miren, esa es la vecindad. Esta podría ser una vecindad que se conoce como la vecindad de Moore. Entonces, para este caso tengo que G, mi grupo va a ser Z al cuadrado, que Z al cuadrado es una malla, donde Z pues se va al infinito hacia arriba y hacia el eje de las Y y el eje de las X. Esto sería el Z al cuadrado. Aquí estoy definiendo mi malla. Los estados que puede tener cada elemento de mi malla van a ser elementos discretos, en este caso van a ser 0 y 1. Ajá. Y entonces voy a tener una vecindad. Esta es la vecindad que le defino de esta manera. Es la vecindad de Moore. Tengo mi célula central y tengo estas células que las vecinas. Este es un subconjunto de toda esta malla. Quizás sea más claro explicarlo con un autómata celular muy famoso que se conoce como el juego de la vida. Y entonces el juego de la vida se define de esta manera. Tengo transformaciones de mallas a mallas. Ajá. Y entonces la regla local va a ser que si, déjenme regreso un poquito en la vecindad, que si en esta vecindad aquí tengo un 0, es un autómata que nada más tiene dos estados, 0 y 1. Si aquí tengo un 0 y me rodean aquí como vecinos 3 unos, no importando en qué posición se encuentren los unos, en la siguiente generación esta celda se va a convertir en 1, es decir, van a ser. De hecho, existen 3 reglas: la regla del nacimiento, la sobrevivencia y de la muerte. Entonces, el nacimiento es, digamos, metafóricamente, ¿verdad? Es si yo me encuentro, voy a llamar nacimiento, es si yo me encuentro en estado 0, me voy a estado 1, te voy a decir que nazco, que me convierto en 1, si es que este 0 está rodeado por 3 células en 1, sin importar dónde esté. ¿Ok? Otra regla es, si yo aquí tengo un 1, es la sobrevivencia. Para sobrevivir tengo que tener un 1. Voy a decir que el 1 es vivir y que 0 es estar muerto, también metafóricamente. Pues aquí tengo un 1 y el 1 va a seguir siendo 1 en la siguiente generación si tengo 2 celdas en 1 que me rodeen o 3 celdas en 1 que me rodeen. ¿Ok? Eso lo podemos ver de manera
gráfica de esta manera. Si mi célula central tengo 0, entonces para poder nacer, para convertirme en 1, tiene que haber 3 células que me rodeen en una vecindad de Moore. Si me encuentro en 1, para seguir siendo en 1, tengo que tener 2 o 3 células que me rodeen, y esta muere si es que me rodean ninguna celda activa, una celda en 1, 4 celdas en 1, 5, 6, 7, 8 celdas en 1, ¿de acuerdo? Muero. Si estoy muerto, permanezco muerto si me rodean 0 celdas en 1, 0 celdas con 1, perdón, una celda con 1, 2 celdas con 1, 4 celdas con 1, etc. Esta, digamos, sería la regla de ese átomo solar, que, bueno, notación más formal se indica de esta manera, ¿no? Es decir, voy a nacer siempre y cuando voy a sobrevivir, o voy a ser en 1, siempre y cuando estuve en 1 y tuve 2 o 3 vecinos. O voy a estar en 0 si es que tengo, voy a nacer si es que tengo 0. Aquí hay un error, aquí debe ser 1, ahí me equivoqué. Y el 0 es en otro caso, aquí tengo que tener un 1, ahí me equivoqué. Bueno, voy a continuar. Entonces, déjenme ilustrar esto para ver si se entiende un poco más ya en el ejemplo. Entonces, aquí tengo, este es a a la z al cuadrado, que se va a transformar en a la z al cuadrado. Es como se define el átomo solar, un mapeo que me lleva de una configuración a otra configuración. Y para llevarme de esta configuración a esta configuración, se auxilia de una regla local que tiene que ver con una vecindad, que es su conjunto de todo este espacio, y esa vecindad lo que va a hacer es que con una regla local va a decidir cuál va a ser el valor de esta celda en la siguiente generación. ¿Sale? Y esta sería la regla local, que es la que va a permitir obtener este valor en la siguiente generación, y que va a tener un corrimiento, es decir, esta lo voy recorriendo celda por celda y voy obteniendo los valores que tengo ahí. Entonces, noten que siguiendo la regla, espero que se hayan aprendido la regla del juego de la vida, es si yo aquí tengo 0 y no tengo ningún vecino que me rodee, en la siguiente generación voy a tener un 0. Pues aquí asigno un 0. Como ya tiene un 0, pues lo dejo en 0. Aquí los ceros van a ser las celdas en blanco y los unos los estoy representando con celdas en negro. Pues me voy a la siguiente celda, que sería esta. Esta celda únicamente tiene un vecino. Y como tiene un vecino, en la siguiente generación se muere. ¿De acuerdo? Voy con la siguiente celda, que es esta. También tiene un vecino. En la siguiente, pues va a morir. Tiene un vecino. En la siguiente va a seguir más bien muerto. En la siguiente, pues, es 0. Todo es 0. En la siguiente 0. 0, 0. Entonces, pues, ustedes pueden notar que estoy aplicando la regla local a cada una de las celdas que tengo aquí para obtener la celda en la siguiente generación. Aquí tengo 0. En la siguiente, noten que nada más tengo 1 como vecino, por lo tanto sigue siendo 0. En la siguiente tengo es 1, que tiene 1 como vecino, entonces sigue siendo 0. Acuérdense que para que este sobreviva tiene que tener al menos 2 vecinos en 1. No se cumple, por lo tanto se muere. En la siguiente generación este está muerto. Tiene 2 vecinos en vivo, pero para que pueda nacer tiene que tener 3 vecinos. Entonces, como nada más tiene 2, pues sigue muerto. La siguiente tiene un solo vecino, sigue muerto. Y así lo tengo para las demás, ¿de acuerdo? Esas ya son triviales, todas son en 0, te me va a dar 0. Entonces aquí llego, estoy en 0, me da un 1. Pues entonces tengo un 1 como vecino, entonces me mantengo en 0. Voy en la siguiente, tengo un 0, pero como tengo 3 vecinos, entonces aquí nazco. Entonces, por lo tanto, aquí tengo un nacimiento, tengo un 1, ¿de acuerdo? En la siguiente, tengo sobrepoblación, tengo aquí 0 y tengo aquí 5 celdas que me rodean, por lo tanto, sigo muerto. Aquí tengo 1, entonces es sobrevivencia, y como el 1 debo tener 2 o 3 vecinos que me rodeen para sobrevivir, y tengo 3, pues sobrevivo, por lo tanto tengo 1. En la siguiente, que es esta celda, tengo nada más 2 vecinos que me rodeen, por lo tanto sigo muerto. Esta sigo muerta, muerta, muerta. Esta tengo un vecino, donde tengo uno nada más que me rodea, por lo tanto se muere, porque nada más tiene un. Entonces aquí va a ser muerte. La siguiente, noten que tengo un vecino vivo, que tiene 3 que lo rodeen, por lo tanto sobrevive. Entonces lo tengo aquí como un 1. Aquí tengo un 1, por lo tanto tengo 2 vecinos que me lo rodean, entonces sobrevive, porque para subir
de tener 2 o 3, y en la siguiente está muerto, y cuando más me rodean 2, pues sigue muerto. Y esa la aplico para cada una de las celdas. Déjenme terminar esto. Miren, aquí voy. En esta celda, noten que tengo nada más un vecino vivo, por lo tanto, sigue muerta. En la siguiente, tengo dos vecinos vivos, por lo tanto, aquí, pues está, como está muerto, pues sigue muerta. Y aquí noten, tengo esta que está muerta, tiene 3 vecinos vivos, por lo tanto, nace. Entonces, nace. Esta que está aquí está muerta, tiene 2 vecinos vivos, entonces sigue muerta, y las demás siguen muertas, o siguen 0, ¿de acuerdo? Y ahí está, y así es como de esta configuración, llego a esta configuración, aplicando una regla local, llego y aplicando cada una de las celdas, obtengo la siguiente configuración a partir de esta, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hace un autómata solar, y lo ilustré con el autómata más famoso que es el juego de la vida. Este patrón, valga decir que se llama glider, es un patrón que camina de manera diagonal en la pantalla. Entonces déjenme terminar de aquí nada más la animación. Esto pues ustedes pueden ver que siempre va a ser 0, 0, 0, 0. Y miren, me vi muy entusiasta y lo hice hasta el final. Entonces, déjenme lo termino. Espero que se haya entendido. Entonces, aquí obtengo esto. Aquí lo que estoy diciendo es que estoy obteniendo toda esta configuración a partir de esta, que es lo que define un autómata solar. Un mapeo que me lleva de una configuración a otra configuración, ¿no? Es un sistema dinámico, discreto. Ok. Y este fue el patrón que obtenemos, nomás que lo voy a ilustrar para más evoluciones, y este se conoce como glider, porque va caminando de manera diagonal en el tablero o en la malla. Pero a ver, ¿qué tiene que ver Go con autómata solar? O cómo podemos ver el juego de Go como un autómata solar. Note que hay un chorro de coincidencias. Tengo mi tablero de Go, y qué tal si aquí donde tengo yo mis piedras los convierto en celdas. Entonces ahí va la transformación. ¿Cómo podría poner esto en términos de un espacio de un autómata solar? ¿Qué tal si hacemos esto? Ahí está. Entonces esto es lo que va a representar ese tablero de Go, donde mis piedras van a estar ahora en las celdas, las piedras blancas van a estar con las celdas blancas y las piedras negras con las piedras negras, y donde tengo yo aquí las celdas en color café van a ser espacios libres. Entonces, ahí automáticamente puedo tener representado el tablero de Go con un autómata solar. Entonces, pues lo defino, ¿verdad? Defino aquí mi autómata solar. En este caso, pues voy a tener aquí una malla discreta, ¿verdad? Finita, que va a ser de 19, y voy a tener más estados que los que tenía antes, porque voy a representar, digamos, a mis piedras negras, a mis piedras blancas, y a otro tipo de factores que ahorita les platico de qué va. O sea, ¿qué quiere decir eso de 10, de 6, 10 y 5? Y tengo mi vecindad va a ser una vecindad de von Neumann. La vecindad no van a ser donde podemos medir, digamos, los grados de libertad. Los vecinos de esta piedra nada más pueden ser o que puedo poner aquí, o el que está aquí, o el que está aquí, y el que está aquí. Y eso lo defino de esta manera. Entonces, voy a tener esta vecindad. En lugar del amor, voy a tener esta vecindad para poder representar a Go con un autómata solar. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cómo obtenemos los parámetros. Entonces, chequen. Ya que sabemos que es un autómata solar, lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestros autómatas solares para determinar cada parámetro de nuestros vectores. ¿Ok? Para determinar los parámetros del vector de movimiento, porque los parámetros del vector del estilo de juego van a estar dados aleatoriamente, pero el movimiento lo vamos a calcular con autómatas solares. Y además vamos a usar aquí 1, 2, 3, 4 autómatas solares para eso, y vamos a usar uno más para que evalúe el juego, para que al final nos diga quién ganó la partida. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito antes. Entonces aquí otra vez tengo las definiciones de cada uno de los parámetros, que eran las que había visto antes. Me los voy a pasar a menos que ustedes tengan duda de qué era los valores que tenían que tener. Entonces vamos a empezar con el M1. El M1 lo llamamos un autómata solar de cadena, es decir, el autómata que va a calcular el parámetro M1 lo llamamos autómata solar de cadena,
y va a estar definido de la siguiente manera. Va a ser este autómata solar que va a ser sobre el grupo GN Z a la N2 menos, más 1 y este alfabeto. Ahorita voy a mencionar qué significa cada uno de estos valores del alfabeto, de estados, que va a tener una vecindad de von Neumann, y vamos a definir la regla local de ese autómata solar, que va a ser esta, que básicamente lo que dice es que el menos 1, este que tenemos aquí, va a ser un estado con el cual vamos a representar el borde del tablero, ¿ok? Para que sepamos los límites del tablero. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el borde va a seguir siendo borde. Y la regla lo que va a hacer es que me va a calcular el máximo valor que tenga en la vecindad, siempre y cuando el valor que yo tenga en esa parte va a ser 1. Y en otro caso, pues me va a regresar el valor de 1. Pero déjeme explicar más, con más calma, lo que haría este autómata. Imagínense que tenemos este tablero de Go, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a dar un movimiento con las blancas, en esta posición donde tengo la X. Noten que tengo con unos los estados de mi tablero, perdón, los estados de las piedras negras con 1 y con 2 mis piedras blancas, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo quiero saber es que si yo aquí pongo una piedra blanca, ¿cuántas cadenas voy a unir? Las que están en blanco, ¿ok? Entonces para eso lo que hago es que invento 4 estados más. Bueno, tengo el estado 1, ya hablamos del estado menos 1, que es el borde. Tengo el estado 1, que es las cadenas, las piedras negras. Tengo el estado 2, que son las piedras blancas. Y entonces invento, alrededor del movimiento que voy a hacer, pongo estados 3, 4, 5 y 6, que son más grandes los valores que los estados que ya tenía. Y entonces, a partir de esta convención, hago evolucionar un autómata. Este va a ser el autómata que voy a tener. Aquí antes, previamente a que ponga la blanca. Si pongo ahí, bueno, aquí déjenme les digo. Aquí lo que voy a medir entonces es cuánto aumento mis cadenas o cuántas cadenas puedo conectar. Entonces, primero voy a hacer la simulación del autómata celular sin haber hecho la jugada. Voy a medir cuántas cadenas pude unir y después voy a hacer lo mismo uniendo la jugada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo el autómata. Ahí está, tengo los 3 colores. Y noten que la regla de evolución, si lo he hecho en la primera generación, noten lo que hace. Me va poniendo de colores. Como este es a ver, me voy a ir con este espacio que está vacío. Lo voy a ver como vacío, ¿ok? Entonces, esta célula en la siguiente generación va a tomar el mayor valor de la célula que le rodee. El mayor valor lo van a tener, déjenme regreso para ver cuál tiene mayor valor. Fíjense, estoy decidiendo por esta, entonces el mayor valor es 4, 5, va a ser 5, entonces esta se va a convertir en el color de ese 5 que es el color verde, entonces ahí está, se convirtió en verde. Entonces, de la misma manera, de hecho lo hacen paralelo, mientras yo les expliqué esto, pues estuve haciendo lo mismo con estas otras, es decir, estas células blancas se van a definir qué color van teniendo conforme va la evolución. Ahí tengo la siguiente evolución de un autómata, la siguiente evolución, y aquí a lo que llego es que tuve nada más 3 regiones con colores. Eso quiere decir que pude unir 3 cadenas y por lo tanto tengo el valor de 3. ¿Está claro este punto? ¿Quieren que lo explique un poquito más? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Muchas gracias, sí. Sí, ok. Bueno. Yo tengo una duda, ¿por qué no tomó el valor de 6? Porque dice que el mayor valor y yo veía como un 6 o estoy mal. A ver, vamos a ver. No, a este no lo rodea ningún 6, mira. No, en la crucecita. Ah, ¿es que tomó otro o qué? No, aquí voy a poner, aquí lo que estoy diciendo es que si aquí pongo una blanca, Ajá, quizás aquí debe haber puesto el color. Si aquí juego con blancas, ¿sí? pregunta es, ¿cuántas blancas me va a unir? ¿Cuántas cadenas de blancas me va a unir? Ajá. Entonces, aquí lo que yo estoy preguntando, lo que estoy evaluando es el valor de esta, mira. Los 12. De todas las blancas, menos donde tengo mi X. X es donde va a poner mi posición. Donde no. Ajá, ok. Aquí es donde voy a mover. Ya vi, sí. ¿Sí? Aquí voy a mover mi piedra y a partir de ese movimiento de mi piedra, aquí vamos a ver qué pasa con las cadenas en blanco. Sí. Gracias, sí. Sí, y checa, y como aquí
tengo 2 y tengo que me rodean nada más, 4 y 5. tengo que me rodean 4 y 5, Me voy pues al tomo el valor de 5. 5. Y el Exacto, sí. 5 es el verde, ¿verdad? Ya entendí, sí, gracias. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, no me voy con detalles para las demás, pero imagínense eso para todas estas, ¿no? Tomo el valor mayor de la vecindad, ¿de acuerdo? Y esa regla me permite que yo al final sepa cuántas cadenas pude unir si aquí hago un movimiento en blanco, ¿de acuerdo? Entonces estoy calculando el primer parámetro de mi vector con un autómata celular. Me voy un poquito despacio porque creo que... ¿De cuánto tiempo tenemos? Quedan 15 minutos más o menos. 15 minutos. Entonces voy a correr. Pues fíjense. No, para aquí lo demostramos simplemente, o hicimos la demostración de que era válido ese autómata, simplemente demostrando que caía en un punto fijo. Entonces, esa es una manera muy clásica de demostrar que nuestro autómata siempre va a funcionar. Entonces, esta es la proposición y esta es la demostración, ¿sale? No me voy a meter ya más en detalles para más bien explicarles qué es lo que hace cada autómata. Entonces, me voy con M2 y aquí tengo el autómata que calcula el parámetro M2. ¿Ok? Y para el parámetro M2, pues tengo una regla un poquito más complicada, pero la idea que tiene esa regla es la siguiente. La idea es que me calcule cuántos grados de libertad tengo antes y después de un movimiento. Entonces aquí calculé, noten que aquí estoy calculando los grados de libertad con este triangulito. Entonces aquí donde tengo este triangulito es donde voy a realizar la jugada después. Miren, aquí ya tengo la piedra. Entonces aquí estoy calculando los grados de libertad antes de hacer el movimiento, y los grados de libertad que tengo pues son todos aquellos espacios libres que están a un lado de las piedras blancas. ¿Sí ven? Que es pues decir, los grados de libertad, estos, y entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y si hago este movimiento, si pongo aquí blancas, reduzco el grado de libertad, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, si resto, aquí tengo que estar 14 menos 13, tengo que el parámetro M2 es menos 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo haría esto? Entonces, aquí voy a poner el antes, y con otro usuario lo voy a ir haciendo, y la manera en que lo voy a ir haciendo es que, cheque, lo primero que hago es que hago una regla que me diga, el color verde va a representar los grados de libertad, ¿ok? Y entonces le digo, ¿sabes qué? El verde va a ir siempre y cuando esté al lado, sea un espacio en blanco, sin nada, un espacio vacío, o donde no tengo piezas, que esté al lado de un blanco. Automáticamente tengo estas verdes, miren, vean el blanco y voy a tener verdes, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones, no todos los blancos, no todas las piezas, nada más es donde tengo espacios. Pero si ahí tengo un espacio que es negro, por ejemplo, en este caso, que aquí tengo el negro, entonces si lo echo a andar, le digo, ¿sabes qué? Eres indecidible, no sé ahorita todavía cuál va a ser tu situación, entonces quiero que me la pongas en azul. Y en cambio, si ya sé qué decisión va a tener, que no va a poder ser, esta no va a poder ser un grado de libertad, porque está muy lejos de esta, y está más rodeada por negras, entonces ya me las rojo. Entonces con rojo voy identificando las que no pueden ser grados de libertad, y con verde las que lo son, lo sigo haciendo evolucionar, y aquí obtengo que tengo 14 grados de libertad. Cuento los verdes, y de esa manera el autómata solar me ayuda para hacer lograr libertad. Y la regla de evolución formal es esta, ¿no? Ya no les platiqué con detallito cada una de esas cosas porque si no, no tenemos tiempo, pero básicamente la idea que les dije, esta es la regla local que hace posible que el autómata se comporte de esa manera, ¿ok? Entonces, bueno, entonces sí tengo M2, M3, bueno, déjenme, lo malo a veces de poner muchas animaciones que se tardan, ahí está el M2. Entonces, esta es la demostración de que M2, de que el autómata solar que calcule M2 cae en un punto fijo y por lo tanto, pues resuelve el problema siempre, para cualquier configuración que le demos. Y ahí está la demostración que hicimos sobre eso, ¿ok? Y me voy con M3. Chequen que M3 lo que se trata es de quitarle los grados de libertad al enemigo.
Entonces, igual que el M2, nomás que en lugar, lo calculo igual que el M2, nomás que ahora las piedras aliadas van a ser las oponentes y viceversa. Entonces, esto trabaja igualito que el que platiqué hace rato, pero nada más considerando a los amigos, a los enemigos como amigos, como propios, y los enemigos como, y los amigos como los enemigos, ¿de acuerdo? Como oponentes. Y el M4, esto me va a servir para ver cuántas fichas puede capturar el enemigo. Y esta es la regla local que funciona. Y vamos a ver de qué manera lo hace. Aquí básicamente lo que hago es que la piedra 2 la considero como juegan las blancas, entonces las blancas van a seguir siendo blancas. Aquí digo los bordes van a seguir siendo bordes, y si no son ni bordes ni blancas, entonces dame el máximo valor de la vecindad que tengas. Es básicamente la regla local. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí, digamos, una jugada, ¿no? Si pongo una jugada, digamos, en blanco. Si pongo aquí una piedra en blanco, noten ustedes que lo que va a capturar son estas. Esta y esta, porque todas estas están rodeadas con piedras blancas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo puedo ver yo visualmente, pero la idea es que el autómata lo calcule. Entonces vamos a ver cómo lo haría. Entonces aquí doy el blanco. Noten que el color café es para los espacios, el blanco aquí es para las piedras blancas y el negro para las piedras negras, y ahí voy. Ahí voy haciéndolo evolucionar. Entonces, noten que lo que hice es que calculo la mayoría, aquí le doy un valor al espacio de tal manera que le gane a las negras, siempre y cuando las negras estén rodeadas por espacios, se van a convertir en espacios, ¿ok? Y aquí lo que hace es que las que no están rodeadas por blancas permanecen en negras, y aquí el conjunto de las negras, esto me va a dar las que capturé, ¿de acuerdo? Y de esa manera el autómata solar va a calcular el parámetro de cuántas piedras puede capturar el enemigo. Y esta es la demostración. Igual, todas son demostrando que es un punto fijo. Ok, y hay otra que se llama de evaluación. Esta es para saber quién ganó la partida. Entonces, supongo que tengo esta configuración. Entonces, para esta configuración voy a poner blancas para las piedras blancas, negras para las piedras negras, y voy a poner aquí el color café para los espacios libres, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí lo que tengo que detectar es el territorio de las negras, lo voy a poner como un gris oscuro, y el territorio de las blancas lo voy a poner como un gris claro. Y de esta manera voy detectando cuáles son los territorios que son de las negras y que son de las blancas. Y esas que tengo, digamos, en un café un poquito más clarito o crema, estoy determinando cuáles no van a pertenecer ni a uno ni a otro territorio. O sea, esas son libres. Entonces, lo voy haciendo evolucionar y voy obteniendo aquí, puedo contar de manera fácil porque puedo decidir cuáles son las grises oscuras con las negras, ese territorio negro, las que ganaron las negras, y las blancas con estas que están más claritas, perdón, con territorio gris que está más clarito, son de territorio blancas, y todas las demás pues no cuentan, no pertenecen a nadie, y de esa manera puedo evaluar. Entonces, es el quinto autómata que nos permite evaluar el juego de Go, ¿de acuerdo? Y también tenemos su demostración de que funciona para cualquier configuración dada. Entonces, ahí está la proposición y la demostración. Ahora, al final, noten que tenemos entonces una población de todos los posibles juegos. Pues, así calculé los parámetros y ya vimos cómo con los parámetros tengo mi vector de movimiento, y ya vimos que cada vector de movimiento multiplicado por el estilo de juego voy obteniendo, digamos, una población o un conjunto de las mejores jugadas. Pero las mejores jugadas deben de tener ciertas características. Es decir, aquí tomo mi mejor jugada, pero esa jugada no tiene que ser un suicidio. Si mi jugada es un suicidio, la desecho. Y tampoco tiene que ser co. Y una vez que no es que es co, entonces juego con esa que fue mi mejor jugada. Pero ¿cuál va a ser mi mejor jugada de esa población? Eso lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir. Va a ser la posición que se repitió más con la mejor puntuación de todo el conjunto de mejores movimientos, ¿de acuerdo? Entonces,
Este es el algoritmo que hicimos basándose en eso. Básicamente aquí estoy, de manera más formal, estoy repitiendo lo que dije antes. Ajá, está aquí el suicidio y el co, y que juegue. Y la implementación. Fíjense que la implementación la hicimos primero con un lenguaje muy bonito, muy hermoso, que es como un bisnieto de Lisp, que se llama Racket. Lisp lo implementó John McCarthy, que es, ahorita que está de moda, es el que fundó el término, o el que acuñó el término de inteligencia artificial, y que es un lenguaje para hacer inteligencia artificial que se llama Lisp, y Racket, digamos, que es la última, digamos, versión de Lisp que se encuentra ahorita. Entonces lo hicimos con Racket, y básicamente este es el programa que hicimos. Lo que hacemos es que definimos un tablero, le damos el tamaño del tablero, y el número de generaciones. Porque al principio también aplicamos algo de algoritmos genéticos que al final quitamos, y con esto puedo darle plot a la partida y puedo ir teniendo cuál es el desarrollo de la partida que tengo, ¿no? Aquí juegan negras, juegan blancas, juegan negras, juegan blancas, etcétera. Entonces, esta es una manera en cómo... Pero vimos que era muy lento, entonces decidimos darle un poquito más de velocidad y decidimos tomar nuestra implementación y la hicimos en Julia, que es mucho más eficiente. Entonces, este es, digamos, un pedacito de código que hicimos en Julia, y a partir de ahí pudimos obtener el programa, ¿ok? Y bueno, es nada más una manera en cómo se juega, ajá. Entonces, cómo se dan las posiciones y qué va obteniendo para que, con un manual de usuario, para que el que haga el juego lo pueda jugar. Y eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Este es mi correo electrónico y mi página web y mis datos de donde trabajo. Muchísimas gracias. Pues no sé si tenga alguien alguna pregunta, algún comentario. Yo sí. Adelante, gracias. ¿Julia tiene que ver con fractales o algo así? No, Julia es el nombre de un lenguaje de programación. Porque como decía que era como recursivo el asunto, por eso preguntaba. Bueno, sí son recursivos. Julia, tú puedes implementar el paradigma que se llama funcional. Fíjate, básicamente son recursivos porque usan la recursividad para lograr iteración, que se repita una tarea. Sí. Por eso me llama la atención por los fractales. La verdad, buena pregunta. Quizá le pusieron el nombre de Julia por los fractales. No sé, si esa es tu pregunta, no lo sé. Sí, esa es posible, porque se antoja el nombre de Julia para eso. Sí, por eso preguntaba. No lo sé, ¿para qué te miento? Ok, y bueno, esa es mejor otra persona. Okay. No, adelante, si quieres. Sí, puedes seguir. No, otro, ya. Bueno, yo nada más, finalmente, entonces, con la implementación, ¿qué tal jugó el programa? Excelente pregunta, se me había pasado comentarles eso. Pues fíjense que con la implementación, fíjense que hay varios sitios de internet donde se pueden jugar programas entre ellos, se hacen torneos. Entonces lo metimos a varios torneos y ganamos, nos dieron el 29 Dan, que es más o menos como un jugador que no es principiante, que es como amateur, que digamos que ya tiene como unos 3 años jugando. Entonces, pues no estuvo tan mal, está más o menos. Bien. Entonces, los Dan van como al revés, te dieron, porque 9 es el más alto, ¿no? Es el... Sí, tienen ahí una nomenclatura muy, muy interesante. Ok. Entonces empiezan como de números más altos y van bajando hasta 9. Exactamente, van bajando de valor. Ok, qué interesante, ¿no? Pues muy bien. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues, si no hay otra pregunta o comentario, pues muchísimas gracias de nuevo, José Manuel. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias, muy, muy interesante, y pues bueno, esperemos que esto sea un vínculo. Encontré que el artículo está disponible en internet, ¿no? Está en el Journal of Cellular Automata. Sí, pero fíjate que no lo he subido a Archive, pero con gusto te lo mando. Pues creo que ahorita me dejó abrirlo así, nomás, no sé si a lo mejor ya estará abierto, pero pues Google sí me permitió ver el archivo, mira, artículo completo.
Ok. Entonces, igual para cualquier otra Donde sí persona lo tengo interesada. completo es en mi página web, que es esta. Ok, Ahí puedes entrar, ahí también publicaciones y todas están, todas las puedes bajar. ok. Pues muchísimas gracias para seguir en contacto. Entonces, Muy bien, pues gracias a ustedes. Y hasta espero luego. que haya sido de interés y sobre Sí, todo que haya quedado dudas, que haya sido aclarada la exposición. muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los demás por asistir. Hasta luego. Estén bien, gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Bye. luego. Muchas